Buenas noches, saludamos a todas las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy nuestra enseñanza la hemos titulado Obediencia y Restitución y está basada en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Si usted está ahí en su Biblia, dice el título Los bienes de la tsunamita devueltos, ¿cierto? Y vamos a empezar a leer. Versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, donde salió a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: has de devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Entonces nosotros vemos aquí la historia de una mujer que es la tsunamita. Y vemos que la tsunamita es una mujer que siempre vio la gloria de Dios durante toda su vida, porque ella veía que el profeta iba y ella hizo un lugar en su casa para el profeta, porque ella veía pasar al profeta y todo el mundo conocía al profeta, pero ella quiso tener esa unción, esa relación del profeta, porque recuerden que en el Antiguo Testamento las personas no tenían el Espíritu Santo dentro de ellas como lo tenemos nosotros hoy en día. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre 3 tipos de personas, que era el profeta, el rey y el sacerdote. Eran los únicos. Entonces, si usted quería saber cuál era la dirección de Dios, usted tenía que ir o al rey, o ir al profeta, o ir al sacerdote para recibir dirección de Dios. Y esta mujer anhelaba de Dios, por eso cuando ella vio al profeta, ella quería que el profeta estuviera en su casa, porque ella quería la presencia de Dios en su casa. Y dice la palabra de Dios que esta mujer preparó un cuarto con mesa, cama y candelero para que cuando el profeta pasara se quedara en su casa, ¿sí? Y ella hizo una relación con el profeta, y cuando ella empezó a tener una relación con el profeta, a tener una relación con Dios, a recibir esa dirección de Dios, Dios empezó a hacer milagros en su vida. Y vemos que esa mujer no podía tener hijos. Y cuando ella recibió la presencia de Dios, el profeta le dijo: el otro año, por esta fecha, tú estarás abrazando un hijo. Y ella recibió ese hijo. Para el otro año, cuando el profeta volvió a ir, ella estaba alzando su bebé. Entonces ella recibió bendiciones de Dios. Pero también vemos que estando su hijo, el hijo que Dios le dio esa promesa, un día estaba trabajando en el campo y dice que el sol le pegó a ese muchacho y se murió. Y cuando ese muchacho se murió, ella no se puso a llorar, ella ni siquiera le contó a su esposo. Ella simplemente montó en su burro y se fue a buscar al profeta. Y le dijo: ¿usted me dio un hijo? Dios le dijo que me diera usted, aquí lo traigo. Y se lo llevó. Y cuando el profeta lo vio, él empezó a orar por él y el niño resucitó. Ella recibió a su hijo aún de los muertos. Entonces fue una mujer que tenía un estilo de vida donde ella veía milagros sucediendo de la mano de Dios a favor de ella. Pero en esta historia vemos que el profeta llega a ella y le dice: levántate,
vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. O sea, ella tenía ya una vida cómoda, una casa, unas tierras, estaba cómoda con su familia, y de un momento a otro recibe una palabra y le dice, váyase a donde pueda. Y uno dice, ¿y ahora yo para dónde me voy? Ella le dijo, váyase para donde pueda. Y dice, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces vemos que esta mujer amaba la presencia de Dios, y cuando llamó la presencia de Dios, Dios la guió a huir de una tragedia que venía, porque el profeta le dijo que en Israel iba a haber hambre por 7 años, ¿sí? Y miren nada más ni nada menos para dónde se fue. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Usted dice los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. O sea, ella se fue a vivir, mejor dicho, a la cueva del diablo, ¿sí? Y dice que ella estuvo allí por 7 años. Los filisteos odiaban a los israelitas, por siempre tuvieron guerra. Los filisteos siempre trataban de destruir al pueblo de Israel, ellos eran enemigos. Y dice que ella se fue a vivir allí por 7 años. Entonces, nosotros podemos ver que nosotros cuando nacemos de nuevo, empezamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Empezamos a ver milagros sucediendo en nuestras familias, empezamos a ver cosas sobrenaturales sucediendo. Pero a veces nosotros estamos cómodos viendo la gloria de Dios y algo pasa. Y uno es movido de un lugar cómodo, de un lugar de bendición, a un lugar donde usted tiene que ir, a donde pueda, a situaciones difíciles, aún entre los mismos enemigos. Y a todo cristiano le pasa eso, ¿sí? Y nosotros vemos que aquí Dios es todopoderoso. Dios le hubiera podido dar de comer a esa mujer, así como hizo con la otra viuda en Sunem, que le dijo, no escaseará la harina ni el aceite, y cuando había hambre, ella tenía en su casa comida. Dios hubiera podido haber hecho eso y mantenerla ahí en su casa, pero Dios la guió a que ella se fuera y se escondiera esos 7 años, ¿sí? Y a veces a uno le pasa en la vida así, como que uno siente que uno está como escondido, como que uno no ve que las cosas pasan, como que uno dice, Señor, pero ¿por qué estamos en esta situación? ¿Qué es lo que sucede? ¿No les ha pasado eso? Que uno dice, bueno, Señor, ¿por qué tanto problema? Una cosa, otra. Entonces uno como que se siente estancado y uno está como en una pausa, como que uno dice, bueno, pero ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que yo sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que? Porque uno ve tanta adversidad a su alrededor que uno dice, ¿será que yo estoy dentro de la voluntad de Dios? Y nosotros debemos ver que Dios no solamente durante toda la Biblia le dijo a esta mujer que se escondiera, sino que hubo varios momentos donde Dios le decía a ciertas personas que se escondieran. Por ejemplo, miremos lo que nos dice Primera de Samuel 19, del 1 al 2. Primera de Samuel 19, 1 al 2. Y dice, habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y le dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. David ya había sido ungido. En ese momento David ya había sido ungido por Dios y él ya sabía que él iba a ser el próximo rey, y nomás porque lo ungieran para que empezaran todos los problemas, porque el rey empezó a perseguirlo para matarlo. Pero vemos la gracia de Dios protegiéndolo. Porque imagínense, ¿usted cree que se supone que Jonathan es hijo de Saúl? Pues el hijo está a favor de su papá. Y si su papá le quiere dar de baja a David, pues usted va a ir a ayudar a coger, se supone. Pero vemos que el mismo hijo de Saúl amaba a David y decía, no, ¿sabe qué? Piérdase porque mi papá lo quiere matar. Y vemos que David duró mucho tiempo oculto en cuevas de un lado a otro, escondiéndose para que el rey no lo matara. Dios podía enviar un ejército y matar a Saúl para defenderlo, pero a él le tocó pasar por ciertas cosas, estar oculto. ¿Sabe usted por qué? Porque en los momentos difíciles es cuando Dios prueba nuestro corazón, es cuando Dios mira nuestra fidelidad, y es también
cuando nuestro carácter se desarrolla. Porque cuando todo está bien, uno se puede volver altivo, orgulloso, y aún hasta se puede olvidar de Dios. Por eso cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando estés en casas grandes que tú no construiste, no se te olvide quién fue el que te llevó a ese lugar. Y cuando uno está bien, tiende a olvidársele de dónde lo sacó el Señor. Y cuando uno está en la situación difícil, uno dice, ay Dios mío, uno vuelve sus ojos hacia el Señor. Y miremos también lo que nos dice Primera de Reyes 17:3, 2 al 3. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Aquí está Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, y él recibió una dirección de Dios, porque dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate, o sea, como vayas, ¿sí? Apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Y vemos que él estaba allí asustado en el arroyo, que Dios envió cuervos para que le dieran de comer mientras él estaba allí escondido. Entonces nosotros vemos que también a los grandes hombres de Dios, ungidos, le pasan situaciones difíciles. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. Y uno a veces piensa que como uno es cristiano, no, a su a mí no me pasa nada. Pero la palabra dice que son muchas. Y vemos los grandes hombres de Dios en los que tuvieron un momento en el que tuvieron que hacer un alto y esconderse. Ahí está como bajo el refugio de Dios, bajo la protección de Dios, para que todas las adversidades que estaban pasando a su lado no los destruyeran. Y seguimos mirando en Jeremías 36:19. Dice la palabra de Dios. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde está. Jeremías, por hablar la palabra de Dios, lo querían matar. Y Baruch era el escriba de Jeremías. Dios le hablaba a Jeremías, Jeremías le dictaba a Baruch y Baruch escribía todo lo que Dios le decía. Y los querían matar. Y ellos recibieron la dirección de, ¿sabe qué? Vaya, escóndase. ¿Por qué? Los quieren matar. ¿Sabe usted que hay un enemigo que usted y a mí nos quiere matar? ¿A nuestros hijos? ¿Sí? Y Dios es el que nos protege. Y a veces uno piensa y uno dice, pero ¿por qué yo estoy en esa situación? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si yo soy un hijo de Dios bendecido? Y es verdad, nosotros somos hijos de Dios bendecidos, pero hay momentos y hay circunstancias en la vida donde uno tiene que estar así como en una pausa, como escondido, como esperando a que Dios obre a favor nuestro. La palabra de Dios dice, estad quietos y ve que yo soy Dios, porque uno a veces trata de pelear en sus fuerzas y en sus fuerzas. Cuando usted pelea en sus fuerzas, es perdido porque uno se cansa. Pero cuando Dios es el que pelea por nosotros, tenemos la victoria. Y miren lo que nos dice Isaías 26:20. Isaías 26:20. Busquémoslo. Isaías 26:20, por favor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Mire, el mismo Dios dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. En este mundo va a haber indignación. La indignación de Dios se va a manifestar a este mundo. Nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. Sabremos que lo que vendrá sobre esta tierra será hambres, guerras, rumores de guerras, muchas cosas van a empezar a suceder. Pero eso no es para que usted diga, ay, ¿yo qué hago? Me asusto. No. La palabra de Dios dice que eso tiene que suceder. Y si la palabra de Dios dice que va a suceder, va a suceder. Pero el Señor nos dice, cierra, entra en tus aposentos y cierra los
puertas, escóndete por un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación, ¿sí? Entonces nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles. ¿Qué es lo que debemos estar direccionando? ¿Qué es lo que debemos hacer? La palabra de Dios dice que cuando oremos nosotros debemos entrar en nuestro aposento, cerrar nuestra puerta, orar a nuestro Padre en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. Entonces cuando usted está en lo secreto con Dios, usted empieza a ser transformado por Dios. Dios empieza a obrar en su vida. Y quiero que miremos 3 cosas que nosotros debemos entender cuando nos encontramos en esa situación como la que se encontró la tsunamita, que debía esconderse. Y cuando usted esté en momentos difíciles, usted debe entender estas 3 cosas. Número 1, que Dios está en control. Número 1, ¿qué? Dios está en control. Dios tiene el control. No es que a Dios se le salió las cosas de las manos, que Dios no sabe qué va a hacer con usted. Dios sabía qué iba a hacer con la tsunamita. Por eso le dijo al profeta que fuera y le dijera. Y el profeta le dijo: van a venir 7 años de hambre, váyase. Dios tiene el control. Dios sabía lo que iba a hacer con esa mujer. Y ella se fue a Filistea, allá de los filisteos, y Dios allí le proveyó y la guardó de los enemigos, porque ella estaba entre los enemigos. Y Dios la protegió y la guardó durante esos 7 años, donde vino la destrucción de Dios. ¿A usted no le parece y no se le asemeja eso a la gran tribulación? 7 años estuvo ella escondida mientras pasaba la tribulación. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que nosotros vamos a pasar la gran tribulación, si la palabra de Dios siempre es recurrente en decir que Dios salva a su pueblo de la ira. Y Dios guardó a esta mujer del hambre que venía sobre la tierra, y Dios tiene el control. Entonces, cuando usted tenga una situación difícil, tenga siempre la confianza que Dios tiene el control. A Dios las cosas no le salen por sorpresa. Dios tiene un plan para todo, y Dios tiene el control, ¿sí? Aunque venga muerte, destrucción, todo lo que quiera venir, a nosotros nada nos dañará. Podrá verse esa tempestad terrible, pero Dios tiene el control de nuestra vida. Número 2, debemos tener en cuenta que esto es temporal. Por eso el Señor le decía: escóndete por un poquito. A la tsunamita le dijo: váyase por 7 años. Todas esas dificultades, esas situaciones que nosotros tengamos que vivir, no son eternas. Como ahora decía un dicho: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces nada es eterno, todo es temporal. Esa situación difícil es temporal. Esa situación es temporal. Tiene un tiempo donde Dios ha establecido que eso termina, donde hay un tiempo donde Dios ha establecido que usted sale de ese escondite, de esa guarida donde usted sabe, y sale hacia la bendición, hacia la promesa que Dios tenía para usted. Entonces todo es temporal. Y número 3, nada se pierde en Dios. Número 3, ¿cuál? Nada se pierde en Dios. Nada se pierde en Dios. Nosotros vemos que la gente hubiera podido decir: no, esa pobre tsunamita, 7 años allá perdidos. Pero vemos que aunque ella duró esos 7 años allá, su finca quedó abandonada. Y ustedes ven que cuando ella llega, que pasaron los 7 años, ella llega y va a su finca y ya no era suya, ya era del rey. Y ella se fue a que el rey le devolviera su finca. Y mire, cuando lo más maravilloso y lo más hermoso es que cuando nosotros somos fieles a Dios, amamos la presencia de Dios, y a pesar de las circunstancias nos mantenemos firmes, fieles, creyendo al Señor, Dios nos bendice de una manera sobreabundante, ¿sí? Entonces, cuando usted está pasando por momentos difíciles, usted debe ser fiel a Dios, debe permanecer firme en la dificultad. Si la gente pasa situaciones difíciles sin Dios, ¿cómo nosotros no vamos a poder pasar eso con el Señor? No entiendo cómo hay cristianos que se apartan cuando viene una dificultad. Si al contrario, es cuando necesitamos escondernos en Él, porque Él es el único que nos puede sacar de esa situación.
Y cuando nosotros somos fieles, nos pasa lo que le pasó a la tsunamita. Entonces vimos que de repente el tiempo se acabó. Miremos otra vez la escritura en el versículo 3, dice: y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por sus tierras y por su casa. Pero vemos la conexión divina. Hay un momento donde Dios nos rodea de las personas correctas en el momento correcto. Amén. Para ser bendecidos. Porque vemos que el criado del profeta estaba hablándole al rey. Y el rey decía: ay, que yo quiero que usted me cuente todas las hazañas que hacía el profeta. Y él estaba contando cómo el profeta había resucitado a un niño que se había muerto. Y el rey estaba impresionado. Y preciso en ese momento la gente dice: ay, las coincidencias. No, no son coincidencias, son diosidencias. ¿Sí? Son momentos exactos que Dios pone donde usted debe estar con la persona correcta. Y usted dice que usted ve esas conexiones divinas que Dios coloca. Y esa mujer llegó preciso en el momento cuando el criado le estaba contando cómo Dios había resucitado a su hijo. Y cuando el criado ve que ella entra y le dice: rey, esta es la mujer a la cual el profeta le resucitó a su hijo. Gloria a Dios. Y el rey le dice: cuénteme cómo fue. Y ella empezó a contar la historia, cómo el profeta resucitó a su hijo. Y después el rey da un decreto y le dice: entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea que esa mujer fue y se escondió porque tenía hambre, no tuvo que sufrir el hambre que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y cuando viene, Dios le devuelve su finca, su casa, y le devolvieron la plática de la cosecha de los 7 años que debía producir su finca. ¿No ven la bendición de Dios ahí? Entonces, cuando usted es fiel, el diablo podrá venir a tratar de robarte cosas. Pero tenlo por seguro que si tú eres obediente a la voz y a la dirección de Dios y permaneces fiel durante la prueba, durante la situación difícil, Dios te va a restituir mucho más abundante de lo que tú tenías antes. Y esa debe ser nuestra confianza. Dios es fiel. Amén. Y en Él nada se pierde. A veces la gente me dice: ay, usted allá orando todo el tiempo, usted allá perdiendo el tiempo. Usted no está perdiendo el tiempo. Dios los va a restituir. Amén. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Y nosotros vemos ahí que Dios va a hacer enlaces así como esta mujer. Y Dios nos va a incrementar de una manera sobrenatural. Yo creo que Dios nos va a incrementar de una manera sobrenatural. Necesitamos mantenernos firmes en su palabra. ¿Y sabe la razón por qué esta mujer fue bendecida? Porque ella permaneció fiel. Yo me imagino a esta mujer en tierra de los filisteos manteniendo su esperanza, esperando que pasaran esos 7 años para volver a sus tierras, a su casa. Y cuando ella volvió, Dios la restituyó de una manera sobrenatural. Porque ella no llegó pobre, ella cuando llegó a los filisteos estaba pobre, y ella, su mentalidad era: voy a ir a suplicarle al rey que me devuelva mi casa y mi finca. Ella iba a postrarse ante el rey y rogar, pero no contaba con que Dios obra a favor nuestro. Y al contrario, cuando ella llegó, simplemente ella tuvo que testificar de la gloria de Dios. Y cuando ella empezó a testificar de lo que Dios había hecho con su hijo y con ella, vemos que el rey inmediatamente dijo: devuélvale a esta mujer su casa, devuélvale todo lo que produjo su finca durante estos 7 años. Y ella fue bendecida y no tuvo que rogar ni implorarle al rey. Dios le restituyó todo. Entonces nosotros debemos entender que nuestra bendición viene de Dios, y que Dios es nuestro rey, y que Dios ha dado su palabra que nosotros somos bendecidos y que el diablo no nos puede robar. Así que si usted está pasando por una situación difícil, no se deje amedrentar. Puede que estemos así como está esa mujer, escondiditos, o estemos ahí guardados como David en la cueva, que estemos ahí esperando que esa situación pase, pero pasará.
Y cuando pase la gloria de Dios la veremos sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, porque Dios es fiel. Amén. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.